Bueno, pues muy buenos días. Hoy les vengo a resolver el parcial 3 de series del curso de Matemáticas 2, dictado por Margui Romero en la Universidad Externada de Colombia. Bueno, entonces, el primer punto nos dice que encuentre el valor de b tal que, y nos dan una sucesión que es uno más b cuadrado más b al cubo más infinitas veces igual a 4. Entonces, de la sucesión podemos eh, como asumir dos cosas. Pues uno, que la sucesión empieza en cero, ¿sí? Porque vemos que el primer término, que pena la sumatoria, empieza en cero porque vemos que el primer término de la sucesión es igual a uno. Y también que pues converge a 4 porque toda la sumatoria es igual a 4. Entonces también pues ya sabemos que es geométrica porque la geométrica se caracteriza por tener base constante y un exponente variante. En este caso pues la base constante es b, pero yo en este caso utilicé a. Entonces pues a la izquierda comenzamos planteando la sumatoria. Entonces sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de a la n. Entonces, para saber a qué converge la sumatoria, como esta empieza en cero, la fórmula es uno sobre uno menos a igual a 4. Entonces, lo que se hace es que despejamos a al lado derecho del lápiz y nos queda que a es igual a 3 cuartos. Pero para los escépticos de poca fe, vamos a hacer la prueba. Entonces, reemplazamos el a por 3 cuartos. Entonces, sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de 3 cuartos de toda la n. Entonces, pues bueno, nos dice que uno sobre uno menos 3 cuartos, en el denominador queda un cuarto y pues esa división es como multiplicar, es como multiplicar al uno por 4, entonces nos queda 4. Entonces, ya pasamos al siguiente punto que dice, determine si la serie converge o diverge. Si converge, halle su suma. Entonces, cuando nos dicen si converge, halle su suma, pues ya nos dan como otra pista de qué tipo de serie es, ya que pues nosotros sabemos hallar las sumas de las series geométricas y de las series cópicas, pero pues esa de geométrica no tiene cara, entonces pues es telescópica y la expresamos mediante las fracciones parciales. Entonces nos quedan en el denominador dos factores lineales, ¿sí? Entonces escribimos esa sumatoria, esa serie como a sobre n más uno más b sobre n más 2. Multiplicamos en cruz, igualamos al numerador original que es uno y miramos los coeficientes de n, que en este caso es la variable. Entonces, a la izquierda del igual sería a más b, y a la derecha del igual vemos que no hay n, entonces lo igualamos a cero. Y el coeficiente, la constante, ¿sí? Entonces, es el término que no depende de n. A la izquierda del igual es 2a más b igual a 1, porque al lado derecho del igual, pues el uno es la constante. Entonces hacemos un Gauss y nos queda la fila 2 menos la fila uno y nos queda que A es igual a uno. Entonces, en la fila uno como A es igual a uno, pues despejamos de ahí B. Entonces B es igual a menos uno y volvemos a nuestra serie. Entonces, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito nos quedaría expresada como en este caso, pues una resta de uno sobre n más uno menos uno sobre n más 2. Entonces lo que hacemos es que comenzamos a hacer como la sucesión detallada o como que expandimos esa serie. Entonces cuando n es igual a cero nos queda uno menos un medio. Cuando n es igual a uno un medio menos un tercio. Y n igual a 2 un tercio menos un cuarto y así sucesivamente. Y el término n menos uno cuando n vale n menos uno, o sea, el penúltimo nos va a quedar uno sobre n y menos uno sobre n más uno. Y cuando n es igual a n, el último término nos va a quedar uno sobre n más uno menos uno sobre n más 2. Y la telescópica se caracteriza porque se cancelan términos de la sucesión. Entonces se cancelan todos excepto el uno, que es el primer término, y el menos uno sobre n más 2, que es el último. Entonces después le hallamos el límite, cuando uno tiene infinito, de esos términos, y nos queda aquí el límite cuando uno tiene infinito de uno sobre uno menos sobre n más 2 pues n tiende a infinito, entonces por eso la fracción tiende a cero y ese límite es igual a uno, entonces la serie converge a uno. En el tercer punto nos dice, utiliza el criterio de la integral para determinar si la serie converge o diverge. Entonces la sumatoria que nos dan es sumatoria cuando n es igual a uno hasta infinito. Entonces, es n a la menos 3 medios sobre el logaritmo natural de n. Entonces, recordemos que en el criterio de la integral
hacemos una integral impropia y a esa integral impropia la llamamos el límite cuando t tiende a infinito, desde uno hasta t. Entonces, pues, esa integral la podemos hacer por partes. Entonces, u, o sea, para escoger u, tenemos que saber la derivada de u, que en este caso, pues, la más fácil es logaritmo natural de n, y su derivada es 1 sobre n. Y para escoger db tenemos que saber la integral. Entonces, escogemos db como n a la menos 3 medios. Entonces, sumamos 1 al exponente y el resultado lo pasamos a dividir. En este caso, la integral de n a la menos 3 medios nos queda menos 2 por n a la menos 1 medio. Entonces después, con la fórmula de integral de u por db es igual a u por b menos integral de b por du, lo que hacemos es que reemplazamos y nos queda el logaritmo natural de n por 2 por menos 2 veces el n a la menos 1 medio menos la integral de menos 2n a la 1 medio por 1 sobre n. Entonces ahí sacamos la constante de la integral, que es 2, entonces menos por menos más, 2 por uno 2 nos queda más 2 veces la integral de n a la menos 1 medio, por el 1 sobre n se puede escribir como n a la menos 1. Entonces después, bueno, hacemos la multiplicación de esas n y nos queda n a la menos 3 medios. Después, pues recordamos que la integral de n a la menos 3 medios ya la habíamos hecho cuando estábamos hallando db y b. ¿Sí? Entonces, hacemos la integral de n a la menos 3 medios, que es menos 2 por n a la menos 1 medio. Entonces, después, ya la integral nos quedaría como menos 2 raíz de n, que es el mismo n a la 1 medio, por logaritmo natural de n menos 4 sobre raíz de n desde 1 hasta t. Entonces, después, pues, o sea, ponemos la t y después le restamos, o sea, pues primero hacemos que n es igual a t y después n es igual a 1, ¿sí? Y pues cuando n es igual a 1, pues todo eso se lo restamos a cuando n es igual a t. Y le llamamos el límite. Entonces nos quedan cuatro términos, que es menos 2 por logaritmo natural de t sobre raíz de t. Y pues ese límite, digamos que lo podemos hacer mentalmente porque nosotros sabemos que el logaritmo natural de t crece más despacio que raíz de t. Entonces, por ende, esa fracción pues tiende a cero. Aunque también lo podemos hacer por L'Hopital, ¿sí? Entonces separamos el límite y lo expresamos como un producto de límites. Límite cuando t tiene infinito de menos 2 va a ser igual a menos 2 porque ahí no está t. Entonces, ahora si usamos al poderosísimo L'Hopital y pues derivamos arriba y abajo sin usar la ley del cociente, ¿por qué no? Entonces, límite cuando t tiene infinito. Entonces, la derivada del logaritmo natural de t es 1 sobre t. Y la de raíz de t es un medio abajo raíz de t. Entonces, después hacemos la ley de la oreja. Y en este caso, pues para hallar el límite cuando t tiende a infinito de 2 raíz de t sobre t, lo que hacemos es que miramos los exponentes de las t. Entonces, en este caso, raíz de t se puede expresar como un medio como t a la 1 medio. Y t, pues hay un 1 invisible. Entonces, por eso, porque 1 es mayor a 1 medio, ese límite tiende a cero. Ah, entonces, así, entonces, bueno, ese límite tiende a cero. Y el límite de menos 4 sobre raíz de t también tiende a cero, porque abajo, pues, incrementas a infinito. Y el límite de menos 2 logaritmo natural de 1 sobre raíz de 1 pues raíz de 1 es igual a 1 entonces se va. Nos queda menos 2 por logaritmo natural de 1 entonces logaritmo natural de 1 es cero porque e a la 0,1. Entonces todo eso es cero. Y como ya dije antes, raíz de 1 pues igual a 1 entonces nos queda solamente menos 4. Y el menos 4 por el menos de afuera nos queda 4. Entonces, como la integral converge, la serie también lo hace. Pero no 4 porque cuando calculamos la integral, digamos que tenemos en cuenta no solamente los naturales. Y ya pasamos al cuarto punto, que nos dice, determine la convergencia o divergencia de la siguiente serie. Entonces, la primera serie que nos dan es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de 3 por menos 2 menos n menos 2 sobre raíz cuadrada de n a la 5. Entonces, recordamos que raíz cuadrada de n a la 5 se puede escribir como n a la 5 medios, que es igual a n a la 2,5. Hago eso, por ejemplo, para que sea bien didáctico.
Y pues veamos que esta serie se puede hacer por el criterio, por comparación al límite, que nos dice que nosotros vamos a dividir la sumatoria original por una fracción, bueno, por una sumatoria, por decirlo así. En ese caso le llamamos Bn, que sepamos si diverge o converge. Y entonces, cuando hacemos la división, si el límite, cuando n tiene infinito, nos da un real, pues sabemos si ambas series, o sea, pues convergen o divergen. Entonces, para que eso nos dé un real, necesitamos que pues que los exponentes de las n, tanto en el numerador como en el denominador, sean iguales. Entonces vemos que a n a la 2 le hace falta pues 0,5 en el exponente para ser igual a n a la 2,5. Entonces por eso nuestro n será igual a 1 sobre n a la 1 medio, que es 1 sobre n a la 0,5. Y pues nuestro Bn diverge porque es una serie P en el que P es una fracción entre 0 y 1. Entonces diverge. Entonces después realizamos la división, aplicamos la ley de la oreja y ya en el numerador nos queda 3 por n a la 2,5 menos n a la 1,5 menos 2n a la 0,5 sobre n a la 2,5. Entonces, pues calculamos el límite y pues miramos los coeficientes del n a la 2,5 porque son las potencias de mayor rango. Entonces vemos que los coeficientes son 3. O sea, es 3 y 1, entonces queda 3. Entonces, por tanto, la serie diverge, porque nuestro Bn diverge, entonces, por tanto, nuestro An también lo hace. Y también el otro punto del B, del cuarto, qué pena, es sumatoria cuando n es igual a 1 hasta infinito. De seno y el ángulo es 1 sobre n más coseno y el ángulo es 1 sobre n también. Entonces usamos el primer criterio que vimos, que es el límite cuando n tiende a infinito. Y si el término enésimo es distinto de cero, diverge. Pero este criterio no es un sí, solo sí. ¿Sí? Entonces, ahí. Bueno, entonces, le hacemos límite cuando n tiene infinito de seno del ángulo es 1 sobre n más coseno de 1 sobre n cuando n tiende a infinito. Entonces nos queda que eso va a ser igual al límite cuando tiene infinito de seno de cero más coseno de cero. Entonces para calcular eso nos ayudamos en las gráficas de seno de x y coseno de x. Entonces vemos que cuando el seno, entonces vemos que el seno de cero es igual a cero, entonces eso tiende a cero. Y el coseno de cero es igual a uno. Entonces el término enésimo es distinto de cero, que en este caso es uno, entonces la serie va a divergir. Bueno, y por último, tenemos el quinto punto que dice, determina la convergencia o divergencia de la serie. Entonces vemos que la serie tenemos un factorial, entonces cuando hay factorial es recomendable usar el criterio del cociente, que dice que cuando el límite de n, cuando tiene infinito, del valor absoluto de a por n más 1 sobre an, pues bueno, en este caso, si nos da un 0, en este caso la serie converge, pero pues vamos a ver por qué. Entonces, básicamente en el numerador grandote, por decirlo así, donde hay n, le ponemos n más 1. Entonces, y el valor absoluto, entonces se va el menos del menos 5. Entonces, en el número nos queda 5 a la n más 1 sobre n más 1 factorial y todo eso sobre 5 a la n sobre n factorial, que es la fracción original que teníamos. Entonces hacemos la ley de la oreja y nos queda en el numerador de grandote 5 a la n por 5 por n factorial. Y en el denominador nos queda 5 a la n por n más 1 factorial. Entonces se cancela el 5 a la n y nos queda el límite cuando n tiene infinito de 5 por n factorial sobre n más 1 factorial. Y recordamos que el n más 1 factorial se puede escribir como n factorial por n más 1. Entonces, como ya se cancelan los n factoriales y ese límite va a tender a cero porque el denominador tiende a infinito y el numerador se queda constante. Entonces, entonces el criterio del cociente nos dice que hecho el límite, si nos da cero, la serie va a converger. Entonces, eso ha sido todo por hoy.
No olviden darle like al video, suscribirse y dejar su comentario. Un saludo para Margie, la profe.